Érase una vez una destructora de la niñez. Le decía a los niños que los quería, pero en realidad era tan mala que solo los transformaba en sus soldados. ¿Por qué deseaba esta destructora de la niñez tener un ejército? Bueno, lo que pasa es que ella estaba muy enojada con el mundo. Por eso anhelaba destruirlo. Un día, en sueños, confesó su propósito, tarareando una canción que sus generales habían inventado para que todos los niños fueran revolucionarios. ¿De qué se trataba la revolución? De igualarse como soldados, uniformando sus mentes y sus almas. Ustedes se preguntarán, ¿y qué pasa con las familias de esos niños? Bueno, como la destructora de la niñez había convencido a sus soldados de que las madres y los padres los odiaban, entonces ellos, estos pequeños soldados, demandaron a sus padres frente a un monstruo llamado Estado. Y entonces sucedió que quedaron aislados, a merced de la destructora de la niñez. Los jueces garantistas lograron garantizar a todos los niños de esa triste nación una vida sin límites, un aprendizaje sin amor y derechos que los destruyeron al punto de que tras unos años ya nada quedaba de los revolucionarios. Y es que cuando la destructora de la niñez y sus secuaces llegaron al poder, los aplastaron sin piedad hasta hacerlos desaparecer. Bienvenidos, mis queridos telepensantes. Esto es algo más que un cuento y tiene algo más que ver con lo que ha sucedido en Chile a partir de este llamado de la naturaleza, interpretado por dos artistas, una niña MC Millaray, rapera mapuche, que en su Facebook tiene el siguiente llamado: a la empatía, dice, no al racismo, apoyo a los presos políticos mapuche y a los pichiqueches en su territorio. Nos levantamos como pueblo mapuche y lo seguiremos haciendo. Yo le aconsejo a esta linda niña que vaya a hablar con José Cariqueo, el lonco que dice que sus hijos murieron porque él aceptó el desarrollo y el progreso y no quiere quedarse en el subdesarrollo. También le recomiendo que vaya a hablar con el señor Berghoff, que de mapuche no tiene nada, forma parte de la CAM y lo pillaron con 800 kilos de pasta base. El otro de los generales de la destructora de la niñez que inventó esta canción, Jaco Sánchez Ilvaca. Si uno lo googlea, lo primero que sale es una frase de él que dice que el estallido social es algo que se merecía el pueblo chileno. Los 360.000 desempleados, el dolor, la destrucción, eso es algo que se merecía el pueblo chileno. Bueno, y estas son las personas cuyas mentes inventan los insumos para las almas de los niños de Chile. ¿Y por qué les digo que esto va un poco más allá de nuestra frontera? Porque cuando uno lee este libro que se los he mostrado en otras ocasiones, bueno, acá se describe la Revolución Cultural China. Y los elementos que se encuentran en la canción responden exactamente a los objetivos que tenía esa revolución cultural, donde a los jóvenes se los transformó en soldados, se los volcó en contra de las autoridades en las universidades, asunto que hoy día también está pasando en las universidades, en contra de todos los profesores que no siguen estrictamente lo que los estudiantes exigen, y contra los padres y las burocracias chinas que venían ya varias décadas ocupando puestos de poder. Fue una manera de Mao de restablecer su poder frente a competidores políticos. La revolución cultural de la que les estoy hablando fue una campaña que se lanzó en 1966. Entonces Mao tenía por fin crear una persona nueva. Eso era lo que se decía, ¿no es cierto? Porque en realidad el fin era destruir oponentes políticos que estaban emergiendo en ese momento
en el entorno de Mao. Una persona nueva. Esta persona nueva sería un ser altruista dentro de una sociedad libre de dominación, que haya vagado como un fantasma a través de las utopías humanas. Para alcanzar su objetivo, este objetivo de la persona nueva, el hombre nuevo, siempre están buscando eso, ¿no? Se llamó a la destrucción de los 4 viejos. Los 4 viejos. Un viejo es el pensamiento, el otro viejo es la cultura, el otro viejo son las costumbres y el último las tradiciones. Bueno, veamos a esos 4 viejos en la canción que ha generado tanta polémica y que espero le traiga muchos dolores de cabeza a la destructora de la niñez. La cultura. Bueno, se ataca lavando el cerebro en torno a que existiría una violencia sistemática por culpa de la invisibilización y de quienes la normalizan. Eso es lo que dice la canción. Eso es lo mismo que está acá en Zizek, ¿no es cierto?, que es un autor comunista que también les he leído otras veces, donde él habla justamente de lo mismo. Dice: el asunto, más bien, que no se puede tomar a la primera, es la danza metafísica autopropulsada del capital, lo que hace funcionar el espectáculo, lo que proporciona la clave de los procesos y las catástrofes de la vida real. Es ahí, en esa danza metafísica, espectral, donde reside la violencia sistémica fundamental del capitalismo, mucho más extraña que cualquier violencia directa socioideológica precapitalista. Entonces, eso es lo que se dice en una parte de la canción. Que en definitiva los jóvenes no tienen por qué aceptar, ¿no es cierto?, que exista esta violencia sistémica y que hay quienes tienen la culpa porque la invisibilizan y la normalizan. Culturalmente, entonces, esa es la batalla en contra de esta violencia sistémica, que obviamente que es el capitalismo. Después, la segunda línea de la canción acusa una falsa moral que se derrumba gracias a las pancartas de la demanda social. Bueno, ahí se está apuntando directamente, ¿no es cierto?, a las costumbres y tradiciones. Porque lo que se está diciendo, ¿no es cierto?, es que no permitiremos que silencien nuestra opinión. Toma mi mano y caminemos juntos a la revolución. Estamos creando nuestra propia rebelión. Y así es que la moral previa a este descubrimiento del estallido sería una falsa moral. Y son las demandas pintadas en las pancartas las que permitirían derrumbar esa falsa moral. Respecto del pensamiento, bueno, esto claramente es una canción adoctrinadora que destruye el pensamiento. Miren, se adoctrina en torno al proceso constituyente porque se habla: levanta la voz, canta más fuerte, así le vas a dar sentido al proceso constituyente. Estoy parafraseando. No pensé que fuera relevante traer todo así como entre comillas, sino que más bien ir haciendo el análisis. Después, dice: así el proceso constituyente tendrá fuerza, sentido y razón con tu voz. Se adoctrina en torno a la igualdad. Realmente se defiende que tenemos que ser todos iguales. ¿Y qué pasa si un joven no quiere ser igual a otro? ¿Qué pasa si quiere ser sí mismo y no andarse igualando y homogenizando con otros? La religión de la izquierda tiene su Dios, que en realidad es un demonio y se llama capitalismo. También tiene su virgen y se llama igualdad. Se vincula la defensa de los niños, de los derechos de los niños, al latido del pueblo original. Defiende tus derechos y el pueblo original, y los vinculan. Esto es muy gramsciano. Es como cuando uno dice empresario, explotador; rubia, tonta; político, corrupto. La asociación de términos es la que va construyendo un relato a nivel psíquico. Y acá, en esta canción, se asocia la defensa de los derechos de los niños con los pueblos, con el pueblo original, el pueblo original. Aquí ni siquiera estamos hablando de la diversidad de pueblos, ojo, permanentemente. Bueno, entonces esto nos muestra que dentro de los defensores, los 3 tipos de defensores de la igualdad que hay, uno son los que defienden la igualdad como Marx, pensando que la igualdad de condiciones materiales
va a liberar al ser humano de la explotación. Otros son los que, como Hannah Arendt, piensan que a partir de la igual libertad de las personas dada en los derechos fundamentales, en que somos todos iguales ciudadanos, es que se sigue la realización de la dignidad. Mientras que de lo que el tipo de defensora de la igualdad, que es la destructora de la niñez, es aquella que aplica la teoría de la igualación de las inteligencias y que por lo tanto niegan al ser humano la experiencia de la libertad. Y lo que buscan es tener soldados, con mentes uniformes, todos bailando lo mismo, todos cantando lo mismo. Esta es una forma de colectivizar a los niños. Y no hay nada más destructivo para un niño que no descubrir sus propios talentos, hacer su desarrollo y entregar luego desde esos talentos al enriquecimiento del mundo común. Y el mercado entonces aprecia y valora esa entrega, ¿no? Bueno, a nivel psicológico, ¿qué es lo que hay en esta canción? Se promueve un narcisismo sin límites, que exige como que una cierta liberación. No es que se pida libertad, la revolución y la rebelión, lo que es la experiencia de una liberación. El tema, como decía Armando Rivas, es que en Latinoamérica será libre el día que se libere de sus libertadores, porque siempre, de toda experiencia revolucionaria, lo que se sigue es una situación de opresión infinitamente mayor que la que había previamente o la que había supuestamente convocado esa rebelión. ¿Cuál es la estratagema de la canción? Bueno, la estratagema responde a los principios de la sociología marxista, en que el ser social es el que determina la conciencia y no la conciencia la que determina al ser social. ¿Eso qué quiere decir? Que si a mí me miran como, no sé, una persona si a mí la sociedad me espejea que yo por me pasó en alguna época, ¿no? Haber estudiado periodismo, tener un cierto aspecto físico, que en otros países no tiene nada de particular, digamos, ser rubia, ser mujer, etcétera, etcétera, van construyendo, supuestamente la sociedad construye lo que uno cree de sí mismo. En cambio, ¿qué va a ser liberal? Y yo por eso soy liberal. No, la gente puede pensar muchas cosas de uno, pero uno sabe quién es, ¿no? La conciencia la tengo yo. Y luego es mi trabajo, desde el bien que puedo entregar y mi aporte al mundo, mostrar que, bueno, habían personas que sí estaban en lo cierto y otras que estaban equivocadas. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando uno a un niño le construye una identidad? Esto es lo mismo que hacía Matamala, que yo lo denuncio en ese de Malamata, que es una columna que hice para Fundación Nuevamente, que le construyen una identidad al niño. Y el niño, entonces, dentro de esta falsa conciencia que empieza a adquirir, esta canción, lo que le muestra a él, cómo se lo espejea, es que el niño es impotente por no haber podido opinar en la cena, esa es la primera frase que dice, sobre religión u orientación sexual. Por supuesto que todos los otros temas están fuera. ¿Se dan cuenta cómo va dirigido? O sea, no es que el niño pueda opinar sobre, no sé, qué es lo que es ser un buen amigo, por ejemplo. No. Los dos temas que plantea ese verso son religión y orientación sexual. Después aparece además esta rapera, Millaray, ¿no es cierto? Encarnando la lucidez mesiánica, como que fuese como una Greta Thunberg, ¿eh? Que va a guiar a este despertar de los jóvenes. Ella dice, a mi corta edad tomé conciencia de la realidad. Están nuestros cuerpos para poderlos vulnerar, pero no están nuestras voces para decidir y mucho menos para opinar. Esto es biopolítica, esto es anatomía política, esto es Foucault, ¿sí? Entonces, lo que te muestran es que tu cuerpo, en la medida en que no hace lo que libremente la liberación de la libido, del deseo, quiere realizar, sino que te ponen límites, que tienes que acostarte una hora, hacer tus tareas, responderte disciplina. Y entonces te van constituyendo como un sujeto funcional al capitalismo y al sistema que te está oprimiendo. Eso es lo que se está mostrando acá. Entonces, de lo que se trata, si uno lo lee en clave Foucaultiana, es que esta canción se instala dentro del tejido de la microfísica del poder, que se ejerce, que lo que intenta es desarticular las instituciones, digamos, iglesia, escuela, comercio, calle, todos los espacios en los que habita un niño, desarticularlos, familia, por supuesto.
De modo de que ese niño ya no sea sujeto de esta cultura, sujeto de tradiciones, no sea gestor de su propio pensamiento. Transformarlo en un soldado. Entonces, en lo que piensa esta gente es que así es como se les libera de un cierto sometimiento y se permite a los cuerpos desadaptarse de criterios que vendrían rigiendo estas microfísicas del poder que se instalan en la economía desde criterios económicos y de eficiencia. Entonces, lo que se trata de destruir es cualquier tipo de dispositivo disciplinario, llámese autoridad de la familia, autoridad de carabineros, autoridad del gobierno, autoridad de cualquier tipo, ¿no? Y es en ese contexto que hay que leer esta canción. Bueno, también se le dice, sigamos con esta construcción de la falsa conciencia que se le trata de instalar en la mente a los niños, que algunos piensan que su voz es una voz sin trascendencia y que son parte de un rebaño al que hay que cuidar. Por lo tanto, se los muestra la destructora de la niñez, muestra en su espejo a los niños de Chile que son todos reprimidos, que todos son reprimidos, por lo tanto, son víctimas, ¿no? Y ergo estarían en su derecho a rebelarse, ¿cierto? Bueno, y al reprimido ella le abre un camino junto con sus generales. Y ese camino está en la canción. Saltarse los torniquetes, alzar la voz, permanentemente se habla de gritar, de alzar la voz, no de dialogar. Ya no eres rebaño, hay un poder en nuestras mentes y es tiempo de que este poder vea el sol. Demanda tus derechos. Siento que debes empoderarte y hacer volar y volar. El niño tiene una esencia que nadie puede ignorar, o sea, de aquí se sigue un narcisismo, pero absoluto. Esto es la declaración de guerra a todos los padres. Sin miedo, sin temor, que nada sea en vano. Estudiante, adelante, el futuro está en nuestras manos. Colectivización pura. Bueno, vámonos ahora un poco más en lo macro de esto. ¿Qué es lo que dice Foucault? Dice que las relaciones de poder múltiples, en las que uno ve hoy día esas relaciones de poder, el activismo judicial, la calle destruyéndolo todo a través de la primera línea, los profesores generando, ¿no es cierto?, las actividades de colectivización y de lavado de cerebro y adoctrinamiento que hemos visto, los políticos, una parte de los políticos apoyando el desmantelamiento institucional. Todo esto, ¿ya?, son relaciones de poder múltiples que atraviesan, caracterizan y constituyen el cuerpo social. ¿Y qué es lo que dice Foucault? Pongan ojo en esto. Todas estas relaciones de poder no pueden disociarse ni funcionar, no pueden funcionar sin una producción, una acumulación, una circulación, un funcionamiento del discurso. Por eso nosotros vemos este discurso replicarse en todo, en los medios de prensa, en los políticos, en los profesores, en los jueces activistas, en todo. Esa es la forma de generar y constituir el cuerpo social. Por eso es tan importante el discurso. Por eso hacer el análisis de esta canción es algo que valía la pena. Y quisiera cerrar esta columna de la semana contándoles que esto ha funcionado tan bien que un estudio aplicado por la Agencia de Calidad de la Educación a alumnos de octavo básico en 2018 arrojó que 1 de cada 3 estudiantes en 2018 consideraba la violencia como un medio legítimo. Y acá el Congreso también lo considera legítimo, o al menos la parte que votó en contra del proyecto, que podría haber dado una señal en el discurso de manera diferente del discurso hegemónico que está imperando y constituyendo el cuerpo social. El 65% de los niños de octavo básico afirmó que el fin justifica los medios. Y además, en 2018, el porte de armas en los colegios había aumentado un 57%. Quisiera terminar con las consecuencias de la revolución cultural en China. Decenas de millones de personas perseguidas por estos jóvenes ultrones. Algunas fuentes dicen que murieron 20 millones de personas.
Los lemas, a ver si es que les resuenan con lo que está pasando acá. Destruid primero, la reconstrucción llegará por sí misma. Y el otro lema, prefiero ofender a todos cuantos viven bajo el cielo que permitir que nadie que viva bajo el cielo llegue a ofenderme a mí. Esos eran los lemas de los jóvenes combatientes. Le deseo de todo corazón a la destructora de la niñez que, que la justicia se haga en su caso y que seamos capaces poco a poco de ir quebrando estas relaciones de poder múltiple que se están articulando a través de un discurso hegemónico que impera o que ha logrado instalarse y gobernar a través del asambleísmo en las universidades, a través del activismo en el Poder Judicial, a través de la política del espectáculo. Pamela Giles no es más que eso, el resultado de la política del espectáculo en el Congreso, a través de los intereses mezquinos de los comunicadores, de los diversos medios de prensa. Ojalá podamos seguir trabajando. Le agradezco a todos los que me apoyan en Patreon. A quien no se haya suscrito y le parezcan interesantes las reflexiones, lo invito a que lo haga. Me pueden seguir también en Twitter. Prontamente abriré el Instagram y espero que todos vayamos en defensa de los niños, porque no necesitan una defensora de la niñez que al final se viste con piel de oveja y no más que un lobo de esos de los que habla Thomas Hobbes. Pero ella es un lobo que se come a los niños, no que el hombre es un lobo para el hombre. Que tengan una muy buena semana.